Este es Martín Lutero, el monje que con un martillo y 95 tesis desafió al Papa y cambió el cristianismo para siempre. Su grito de guerra, sola escritura, la escritura sola, se convirtió en el pilar del protestantismo. Hoy, millones de sus seguidores basan su fe y sus salvaciones exclusivamente en la Biblia, rechazando la autoridad de la Iglesia Católica para dictar lo que deben creer. Pero, ¿y si te dijera que el mismísimo libro que ellos sostienen como única fuente de autoridad fue, en gran parte, definido, compilado y preservado por esa misma Iglesia a la que rechazan? ¿Cómo es posible? ¿Cómo una fe que nace de la rebelión contra Roma termina usando una lista de libros sagrados que Roma ayudó a consolidar? Esta no es una simple curiosidad, es una de las paradojas más profundas y menos contadas de la historia del cristianismo. En los próximos minutos no solo vamos a responder esa pregunta, vamos a desvelar una historia fascinante de concilios, textos perdidos y debates feroces que cambiaron el mundo. Viajaremos a una era muy anterior a Lutero, a los cimientos de la Iglesia, para entender cómo se armó la Biblia que hoy conocemos. Y al final, verás que la aparente contradicción se disuelve, revelando una verdad mucho más compleja y compartida de lo que la mayoría imagina. Así que, si alguna vez te has preguntado quién decidió qué libros entraban en la Biblia y cuáles no, estás en el lugar correcto. Porque para entender por qué los protestantes leen una Biblia católica, tenemos que viajar a un tiempo en el que la Biblia, como un solo libro, simplemente no existía. Hoy pensamos en la Biblia como un solo libro que podemos comprar en cualquier librería. Pero en los primeros siglos después de Cristo, la realidad era muchísimo más caótica. No existía la Biblia. Lo que había era una colección dispersa de escritos. Imagina las primeras comunidades cristianas repartidas por el Imperio Romano. Una iglesia en Roma podía tener una carta de Pablo, otra en Corinto, quizás un rollo con lo que hoy llamamos un evangelio. Una comunidad en Egipto podía estar leyendo un texto que las otras dos ni siquiera conocían. Estos escritos se copiaban a mano, un proceso lento, caro y lleno de errores. Circulaban evangelios que hoy nos parecen extraños, el evangelio de Tomás, el de Pedro, el de María Magdalena. Había hechos de casi todos los apóstoles y una avalancha de cartas y apocalipsis, cada uno reclamando ser la verdadera palabra. Era un universo literario vibrante, pero también increíblemente confuso. Para los líderes de estas primeras iglesias, esto era un problema gigante. ¿Qué textos debían leerse en la misa? ¿Cuáles eran de verdad inspirados por Dios? ¿Y cuáles eran falsificaciones o peor, enseñanzas heréticas? La necesidad de una lista oficial, una regla o vara de medir, que es lo que significa la palabra griega canon, se volvió crítica. El principal motor fue la aparición de movimientos que retaban las creencias cristianas fundamentales, como el gnosticismo. Los gnósticos decían que la salvación venía de un conocimiento secreto y escribían sus propios textos para respaldarlo. Además, personajes como Marción de Sinope en el siglo II complicaron todo aún más. Marción enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios inferior y vengativo. Para probar su punto, creó su propia Biblia, borró todo el Antiguo Testamento y se quedó solo con una versión editada del Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo. La iglesia primitiva estaba en una encrucijada. Si no definía sus libros sagrados, corría el riesgo de disolverse en un mar de creencias. La respuesta a Marción no podía ser solo verbal, tenía que ser una afirmación. La iglesia necesitaba decir, estos no son nuestros libros, pero estos sí lo son. Este proceso no fue ni rápido ni limpio. No hubo una reunión celestial donde los libros cayeron del cielo ya encuadernados. Fue un proceso humano, desordenado y que duró siglos. Se basó en lo que los académicos llaman criterios de canonicidad. Aunque no era una lista de verificación formal, los líderes de la iglesia evaluaban los textos con preguntas clave. Primero, apostolicidad. ¿Fue escrito por un apóstol o alguien muy cercano a ellos? La conexión con los testigos oculares de Jesús era fundamental. Segundo, ortodoxia. El texto encajaba con la fe que se enseñaba oralmente en todas las iglesias, conocida como la regla de fe. Tercero, catolicidad, con C minúscula, que significa universalidad. Era un libro aceptado y usado por la mayoría de las iglesias en todo el mundo conocido. Durante los siglos Words y Tres empezó a formarse un consenso. Los 4 evangelios que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
Los Hechos de los Apóstoles y la mayoría de las cartas de Pablo se convirtieron en el núcleo indiscutible, pero en los márgenes la discusión seguía viva. Libros como Hebreos, Santiago, 2 Pedro y Apocalipsis fueron debatidos intensamente. Algunas iglesias los aceptaban, otras no. Y todo este proceso de discernimiento fue liderado por los obispos y teólogos de la gran iglesia de los primeros siglos. Cuando el cristianismo pasó de ser una secta perseguida a la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, la necesidad de un canon unificado se volvió aún más urgente. El emperador Constantino, buscando la unidad religiosa para su imperio, encargó 50 Biblias para las iglesias de su nueva capital, Constantinopla. Pero ¿qué libros debían contener esas Biblias? La pregunta ya no era solo teológica, ahora era también política. Fue en este contexto que la Iglesia, con una estructura más organizada, comenzó a tomar decisiones más firmes. Lejos de ser un decreto repentino de un papa, la fijación del canon fue un proceso de reuniones de obispos, o concilios. Los momentos clave ocurrieron a finales del siglo IV, en el norte de África. Primero, en el concilio de Hipona, en el 393, un grupo de obispos elaboró una lista de libros que consideraban canónicos. Esta lista incluía los 46 libros del Antiguo Testamento que usaban la Septuaginta, la traducción griega de las Escrituras hebreas, y los 27 libros del Nuevo Testamento que conocemos hoy. Pocos años después, en el 397, el Concilio de Cartago reafirmó esta misma lista. Decretó que solo esos libros, y ningún otro, debían leerse en la Iglesia como escritura divina. Este fue un paso gigante. Aunque estos concilios eran regionales, su decisión se volvió enormemente influyente en todo el cristianismo occidental. Figuras intelectuales de la talla de San Agustín de Hipona participaron en estos concilios y defendieron este canon de 73 libros, dándole un peso inmenso a la decisión. Pero no hay que simplificar la historia. Incluso después de esto, el debate académico continuó. El gran erudito San Jerónimo, a quien el Papa Dámaso I encargó traducir la Biblia al latín, la famosa Vulgata, tenía sus dudas. Jerónimo había estudiado hebreo y sabía que el canon judío era más corto y no incluía los 7 libros que los concilios africanos habían aceptado. Él los llamó apócrifos y pensaba que eran buenos para la lectura, pero no para establecer doctrina. A pesar de sus dudas personales, en obediencia a la Iglesia, incluyó estos libros, ahora llamados deuterocanónicos, en su traducción. Durante los siguientes 1000 años, la lista de 73 libros se convirtió en el canon predominante en Occidente, principalmente gracias a la Vulgata de Jerónimo. Fue copiada a mano por monjes, preservando este canon a través de la Edad Media. En resumen, para cuando llegamos al final de la Edad Media, la Iglesia no solo había presidido los concilios que definieron el canon, sino que había sido la guardiana de esos textos por más de un milenio. El Nuevo Testamento de 27 libros que hoy damos por sentado es una herencia directa de las decisiones de esa Iglesia de los primeros siglos. La lista no se inventó de la nada, sino que fue el resultado de un largo proceso de reconocimiento, debate y finalmente ratificación por parte de la autoridad de la Iglesia. Y entonces, después de 1000 años de un consenso general, llegó Martín Lutero. La Reforma Protestante, que estalló en 1517, fue un terremoto teológico. Lutero y los demás reformadores se enfrentaron a la autoridad del Papa, la venta de indulgencias y la doctrina del purgatorio. Su principio fundamental era sola Scriptura. Solo la Biblia es la autoridad final para el cristiano. Pero esto inmediatamente trajo una pregunta explosiva. ¿Qué Biblia? ¿Qué libros estaban en esa escritura sola? Aquí la paradoja llega a su punto más alto. Los reformadores, al estudiar la Biblia que habían heredado, la Vulgata, se toparon con un problema. Doctrinas católicas que ellos rechazaban, como las oraciones por los muertos y el purgatorio, encontraban su principal apoyo bíblico en los libros deuterocanónicos, sobre todo en 2 Macabeos. Lutero, recuperando el argumento académico de San Jerónimo, razonó que si estos libros no estaban en el canon hebreo original, no debían usarse para fijar doctrina. Su solución fue pragmática. En su traducción de la Biblia al alemán de 1534, no los eliminó, sino que los movió. Los agrupó en una sección separada entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, con el título de Apócrifos. En el prólogo explicó que eran libros que no se consideran iguales a las Sagradas Escrituras, pero que son útiles y buenos para leer.
Es clave entender esto. Su pelea principal fue con esos 7 libros del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, ahí la historia es diferente. Lutero aceptó el canon tradicional de 27 libros del Nuevo Testamento, el mismo que había sido ratificado en Hipona y Cartago. Claro, tenía sus opiniones. Se refería a la Carta de Santiago como una epístola de paja porque parecía chocar con su doctrina de la salvación solo por fe. También dudó de Hebreos, Judas y Apocalipsis. Pero, y esto es lo importante, nunca los sacó de su Biblia. ¿Por qué? Porque Lutero y los reformadores se veían como herederos de la Iglesia antigua, no como los fundadores de una nueva religión. Reconocieron que el consenso sobre el Nuevo Testamento se había formado en los primeros siglos y confiaron en ese discernimiento. No vieron la necesidad de reinventar la rueda en ese aspecto. Como respuesta a la Reforma, la Iglesia Católica convocó el Concilio de Trento, 1545-1563. En 1546, el concilio reafirmó el canon de 73 libros como un dogma de fe, declarando anatema, maldito, a quien no lo aceptara en su totalidad. Esto selló la división. Desde entonces, las Biblias católicas tienen 73 libros. Con el tiempo, la mayoría de las Biblias protestantes dejaron de incluir los apócrifos, estableciendo su canon en 66 libros. Esta historia, llena de giros y decisiones milenarias, es solo una de las muchas que se esconden detrás de las cosas que damos por sentadas. Si este viaje en el tiempo te ha parecido interesante y quieres seguir explorando las complejidades de la historia y la fe, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y ahora te pregunto a ti, ¿conocías esta historia? ¿Te sorprende que el gran debate de la Reforma no fuera sobre el Nuevo Testamento, sino sobre el Antiguo? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer cómo estas historias cambian nuestra perspectiva. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué los protestantes usan una Biblia definida por católicos? La respuesta después de este viaje es a la vez simple y profunda. Lo hacen porque los reformadores no tiraron a la basura toda la historia cristiana anterior a ellos. Se veían como reformadores, no como revolucionarios que empezaban de cero. En lo que respecta al Nuevo Testamento, aceptaron el trabajo de los primeros siglos, reconociendo que el canon de 27 libros fue discernido y aceptado mucho antes de las controversias de la Reforma. Confiaron en el testimonio de la Iglesia primitiva, la misma Iglesia que, históricamente, es la antecesora de la Iglesia católica. Su lucha no era con la lista de libros del Nuevo Testamento, sino con la autoridad papal y doctrinas que, según ellos, no se encontraban en el núcleo de esas escrituras. El verdadero campo de batalla del canon en la Reforma fue Antiguo Testamento. La decisión de Lutero de separar los libros deuterocanónicos, basándose en el canon hebreo, creó la diferencia clave entre las Biblias que vemos hoy. Así que la paradoja se resuelve así. Los protestantes confían en la autoridad de una Biblia cuyo Nuevo Testamento fue canonizado por la Iglesia de los primeros siglos, la antecesora de la Iglesia católica, mientras rechazan la autoridad de esa misma Iglesia en otros asuntos. No es una contradicción, sino una distinción entre lo que consideran la fe apostólica original, preservada en el Nuevo Testamento, y las tradiciones posteriores que rechazan. Al final, la historia del canon bíblico nos enseña que, a pesar de las divisiones, católicos y protestantes comparten una herencia común mucho más profunda de lo que se suele admitir. Comparten un Nuevo Testamento, un conjunto de escritos que ambas tradiciones veneran como palabra de Dios. Un testamento silencioso de ese largo y fascinante proceso por el cual la Iglesia, en sus primeros días, forjó el libro que daría forma al mundo occidental.